Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en Marcela Veina. Hoy les traigo un tema que la verdad a mí me voló la cabeza. Ya había yo escuchado hablar de él. Sé que es una terapia muy que no muchos entendemos. Les soy honesta, yo no la entendía, no la sigo entendiendo del todo, para ser claros, pero cuando la hice, entré siendo una persona y salí siendo otra. Es un cúmulo de información, es... ¡Wow! ¿Qué les cuento? Vámonos directo al grano. Hoy tengo conmigo a Samira Lotfi. La conocí por azares del destino, que los azares del destino no son azares del destino, pero yo tenía que llegar a ella. Y ella hace terapia de registros akáshicos. Se las presento. ¿Qué tal, Samira? ¿Cómo estás? Bien, Marce, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ay, para mí es un honor que estés aquí. Yo quisiera que me ayudaras a darle a conocer a la gente qué son los registros akáshicos. Los registros akáshicos es la biblioteca, la akasha es la biblioteca donde se encuentran todos los registros de nuestra alma, todas las vivencias, todo lo que hemos vivido en esta y en otras vidas, todo lo que hemos experimentado. Y los registros akáshicos nos permiten, cuando entramos, nos permiten conocernos, saber a qué venimos, saber nuestras dolencias, nuestras vivencias, nuestros aprendizajes y lo más importante, darle conocimiento a nuestro aquí y ahora para poder estar conscientes a qué venimos, qué es eso que nos atora, qué es esa piedrita que no nos deja avanzar. Tenemos varias vivencias que las seguimos viviendo y no sabemos por qué, personas, situaciones que no nos dejan seguir adelante o nos quedamos ensimismados en el dolor, en la angustia, en el por qué a mí. Y los registros akáshicos nos muestran sencillamente a qué venimos, por qué esa persona, por qué esa situación o el aprendizaje que venimos a hacer. Entonces, cuando entramos a los registros, sanamos. ¿Y por qué sanamos? Porque ellos están en nuestro subconsciente y al entrar y cuando lo sacas del subconsciente al consciente, sanas impresionante y tú lo viviste y es esa sanación del alma, esa sanación que buscamos, ¿no? Esas respuestas que no tienen lugar, fondo y que no sabemos dónde. Y lo más curioso es que están en nosotros. Una persona, cuando hice la pregunta a muchas... Cuando hice la pregunta, me dieron una respuesta. Las respuestas están en ti. Y yo quería saber más, buscaba información. Y literalmente, cuando yo canalizo y le digo, ¿quién me da las respuestas? Porque es una canalización donde tus guías o tu alma es el que te da las respuestas. Decían, si estás conectado, si estás vibrando alto, si estás en frecuencia, si estás en conexión contigo, tú mismo puedes darte esas respuestas. Pero como vivimos el día a día ajetreados, con preocupaciones, con ansiedad, con angustia, con situaciones en las que no sabemos por dónde salir, entonces, pues estamos nosotros los terapeutas de registros akáshicos que canalizamos para poder abrir y darle esa paz a tu alma y esa tranquilidad de que no era tan complicado. O sea, sería algo que nosotros mismos, si no estuviéramos tan en el afuera, podríamos entender. Sí, y es algo muy curioso. Cuando ya estás conectada, cuando ya sabes por qué, no necesitas entrar a tus registros o algo, vives tu aquí, tu ahora. Entonces estás todo el tiempo en ti, en tu ahora, en tu momento, viviendo, sabiendo que esta persona llegó a tu vida
por algo, comprendes, te pones en sus zapatos, observas y entonces vives la vida más tranquila, más en paz, sin tanto ruido, sin tanto preocupación. Sin tanto afuera. Ok. Ahora, ok, ya quedó más sentado. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo llega Samira? O bueno, primero, ¿quién es Samira Lotfi? ¿Quién es? Ahora puedo decir quién soy. En su momento siempre busqué siempre tuve esa búsqueda de a qué vine, siempre tuve esa curiosidad de por qué no encajaba, de por qué no encontraba mi camino. Y esa búsqueda era simplemente hacia adentro. Yo buscaba aceptación, buscaba Claro. cariño a lo mejor, ¿no? El por qué no me miran, el por qué no ven. Pero más que eso era por qué no me aceptan como soy. Yo fui siempre diferente a lo mejor, ¿no? En mi casa, en mi entorno, en mi lugar. Y más que diferente era yo. O sea, nunca pude tener una máscara. Siempre fui yo tal cual. Entonces, esa búsqueda de quién soy me llevó a todo esto en su momento, en el momento exacto que tenía que llegar. Entonces, Samira en este momento viene como maestra, como guía, como acompañante en este proceso de crecimiento, de desarrollo, de evolución de la humanidad, los humanos. Yo creo que me oigo muy fantasiosa con esto, pero venimos a un cambio. Y yo sé que la gente no me comprendía o no me entendía, o yo misma no sabía quién era, porque todavía no llegaba el momento. Cuando llega el momento de saber quién soy, pues empiezo a buscar por todos lados esas respuestas que me decían que estaban en mí. Y también siempre tuve una conexión muy bonita con mi yo, con Dios, yo decía. Y esa conexión siempre me tuvo como muy presente, muy aquí y ahora, muy centrada en mí. No tenía dudas de que todo iba a estar bien o en tener paciencia, en tener confianza en mí, en no caer en provocaciones o en en eso. Okay. Oye, Sam, entonces, ¿y cómo llega Samira Lotfi a los registros akáshicos? Ay, buena pregunta. En esta búsqueda, lo primero que me llega es la conexión con los ángeles. Fue como esa parte de que aquí voy a encontrar lo que siempre he buscado. Y dentro del estudio de la maestría en angiología y ángeles y así, hablaban mucho de aspirantes a la quinta dimensión. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y la maestra pues no nos decía, nada más decía que éramos aspirantes a... Eso fue como en el 2022 más o menos. Pero yo para el 2020-21 empecé a buscar dentro, empecé a tener mi noche oscura, empecé a tener le llaman mucho el despertar de conciencia. Y para mí era maravilloso porque era lo que siempre había buscado y sabía que lo iba a encontrar, entonces no dudé en rascar, en buscar, en encontrar el maestro adecuado. Y los registros akáshicos llegan porque una maestra bibliotecaria, planetaria le llaman, menciona que es uno de las terapias en las que tú puedes buscar esas preguntas que nadie te responde, de dónde vengo, a qué vengo, cuál es mi misión, cuál es mi objetivo, cosas así, ¿no? Entonces yo tenía tantas dudas que busqué quién me los pudiera hacer y no conecté o sea, lo estudié, pero no conecté.
Fue una situación un poquito frustrante porque pensé que estaba lista y no conecté. Entonces lo dejé a un lado. Seguí trabajando en mí, seguí en mi proceso, seguí en mi búsqueda, en mi estar presente, en saber quién era. Y encuentro otra maestra muy, de verdad, muy linda en ese sentido de enseñarnos. Y conecté muy rápido. Pero los registros akáshicos solamente es los guías y pues tu alma o algo no pueden bajar a este nivel de frecuencia, entonces se alcanzan en otro, un poquito más arriba de la frecuencia de 3D que estamos todos. Entonces, para eso tienes que estar ya en un proceso de trabajo personal. O sea, no todos, yo hubiera querido a la primera estar conectada, pero sí, claro, es en su momento, es en esa parte de tu conocimiento, de conocerte a ti. Y cuando llego a esa maestra, a ese curso, a las prácticas, hubo una compañera en la retribución de que nos decía, ahora van a conectar y van a hacer el intercambio. Fue algo muy bonito porque me dijeron que en otras vidas yo había sido ya algo de registros akáshicos. Entonces, wow, me buscó. Me llamó y yo nunca había escuchado, nunca había tenido ese conocimiento, pero era algo que me buscó y me llamó. Ya había estudiado tarot egipcio, ya había estudiado numerología, ya había estudiado ángeles, reiki, y de verdad lo que me llamó y a lo que vine es a conectar un poquito con el alma de las personas, con su esencia, con su presencia, con esa necesidad de buscarse y encontrarse. Y es lo que hago. Y también porque era un poco relacionado con lo que yo ya empezaba a hacer con las canalizaciones, con el café árabe. Entonces, se relacionaba mucho a esa canalización y me dio mucho a entender a los dones que yo había accedido. Y por eso los registros. Ok, aquí voy a hacer una pausa y les voy a contar un chisme, porque ya saben que a mí me gusta el chismecito. Samira no es mexicana, Samira es árabe. Libanesa. Bueno, de papás libaneses. Entonces, por eso lee el café también. Es buenísima haciendo estas cosas. Entre otras. Pero, ok. Entonces, quiero entender que para poder acceder, o sea, tú como terapeuta de registros akáshicos, para poder acceder a ellos, primero necesitaste trabajo y limpiar basura, ¿no? Era del ruidito que hablábamos, de no me dejaba porque es como mucho ruido. Entonces necesitabas tú asentarte en tu ser para poder brindar ayuda. Sí, era esa, para nosotros poder acceder a los dones y para no tener interferencias de otro tipo que no son necesarias o importantes para tu evolución. Uh-huh. Entonces sí tienes que estar consciente de lo que estás haciendo y si estás bien. Si yo estoy mal, si estoy enferma, si estoy con una vibración baja, de verdad no lo debes de hacer porque puede llegar a interferir la comunicación. Esta maestra decía que de las terapias que menos invadían o de que menos interferían eran los registros akáshicos. ¿Por qué? Porque si no estás de verdad en frecuencia, no entras. O sea, no hay forma, no te dan acceso. Es como esa puerta, esa llave. O sea, tienes que estar bien y arriba para que ellos te den acceso, sus guías de la persona, porque la están protegiendo, la están cuidando. Entonces no te dan acceso. O sea, es muy bonita esa parte de cuidar. Eso es en caso de ti como terapeuta. O sea, si tú no estás en la vibración adecuada, no te dan acceso. ¿Y qué pasa con la persona si quizá no esté lista para recibir determinada información? Uy, vieras cuántas cosas pasan. Se cancela, o sea, pasan muchas cosas para que no pase la terapia. O sea, ¿sí te ha pasado? Sí, te me han cancelado. No llegan, o te dicen, bueno, mejor la próxima semana. Te hablo cuando pueda, sí. Y yo no me enojo por lo mismo, porque
sé que no es el momento. O sea, la persona tiene que estar lista para escuchar lo que está dispuesto a escuchar y a sanar, porque es una sanación impresionante. Entonces, si Sí. no están listos, no hay forma de que se abran. Y entonces también tú entiendes que es en el momento que se necesita. Entonces también uno puede estar dispuesto al momento. O sea, ¿sí me explico? Para mí es muy importante estar dispuesta. Tengo mis horarios, tengo mis días, pero si alguien me pide así de, oye, de verdad lo necesito, es porque lo necesita. Entonces, en mi caso no pongo barreras en ese sentido de, ay, no puedo, ay, cita para un mes. No, no puedo. Es como... No, ahí sí tienes razón. Les voy a platicar yo de mí. Porque pues, ya saben que me encanta balconearme. Yo fui a buscar a Sammy porque de casualidad llegó a mi, de casualidad llegó a mi vida. Por una situación ahí que luego les cuento, ¿verdad? Pero al momento de que yo llego, o sea, le hablo, le mando un mensaje y sí, creo que nos vimos 2 días después, sí, o sea, cuando mucho fueron 2 días, no me acuerdo si fue al día siguiente o 2 días después. Y rápido, así como que era lo que yo necesitaba. Y yo iba esperando que me dijeran otro tipo de cosas más bonitas. O sea, bonitas por lo que yo iba a preguntar, ¿verdad? Y o sea, de verdad, fue otra información totalmente diferente, que nada que ver con lo que yo iba a preguntar. Pero, wow, o sea, me iluminó la vida, porque entendí muchas cosas que no entendía. Me imagino, digo, no sé, igual y tú estás aquí para corregirme, porque luego se me van las cabras. Pero yo creo que la lectura de registros akáshicos es como entrar a descubrir de forma más tranquila, como dices tú, menos invasiva que no sé, que un ayahuasca o que un algo así, ¿no? Digo, no estoy en contra, todas son terapias, pero creo que es más sano. Sí, Físicamente para tu cuerpo, ¿no? para el terapeuta y para el consultante. Antes, en la antigüedad, se necesitaba y se usaban esas medicinas o esos elementos. ¿Medicinas sagradas? Para poder elevar esa frecuencia, porque en su momento era lo que se necesitaba. ¿Qué hacían con esas medicinas? Eran subir al nivel, pero todavía un poquito más alto, bajar información y trabajarla para la humanidad en lo que se necesitaba en ese momento. Nosotros lo que hacemos es entrar directamente a tu alma, a lo que necesitas para tu aquí y tu ahora. O sea, en una de esas medicinas te muestran Todo. todo, o sea, todo. Y si la persona no está preparada, se pierden, o sea, se vuelan, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, yo quiero vivir la experiencia, y le dice, sí, nada más pide, por favor, que de verdad que sea lo que necesitas, o mejor, o sea, las experiencias van a vivir, la gente tiene que vivir esa parte desde su necesidad. Yo de verdad me encanta subir en frecuencia o estar conectada con los pies en la tierra, en mi conciencia. En arraigo. En arraigo. ¿Por qué? Porque es como ese logro que he hecho, ese avance, ese sí se pudo, esa niña que buscaba y que deseaba toda la vida saber a qué vino, cuál era su misión, cuál era su propósito, cuál era su objetivo de vida. Y de verdad, haberlo encontrado en este momento con los registros akáshicos, con la conexión con Arcángel Metatrón, que es de mis guías más preciosa, divino, así que me cuida. Y de verdad que digas, no estás sola, estás acompañada. Y ver que lo estoy haciendo bien, aunque me equivoco, aunque la erro, aunque ayer estábamos en una plática y hablábamos de la sombra y el ego y demás. Y es poder abrazar todo de mí, todo. O sea, y decir, soy un ser que vino a vivir esta experiencia en la tierra y que también soy ese ser que viene a acompañar y poder acompañar, ¿no? No desde un nivel alto, sino desde un de igual. verdad, los registros akáshicos me ponen
en los zapatos de la persona. Y es tan bonito poder entender a qué vino cada persona, el saber que no todos, de verdad, sufrimos de la misma manera o vivimos de la misma manera. Es algo que me hace más empático, me hace más humano, me hace más poner los pies en la tierra. Ay, es que está bien bonito, ¿cómo les explico? Pero bueno, vamos a dar un pequeño norte. ¿Qué obtiene una persona que va contigo a una lectura de registros akáshicos? ¿Qué beneficios tiene o para qué le puede ayudar? Porque igual yo les hablo de mi experiencia, pero igual y alguien que tiene solo la curiosidad o que llega, porque yo me imagino que cuando llegan contigo es porque es el tiempo en el que deben llegar. ¿Para qué les sirve? ¿Cómo le ayuda una terapia de este tipo? Yo creo que la terapia de registros akáshicos tiene tiempos, ¿no? O anteriormente eran para otro tipo de preguntas, como a lo mejor a lo que yo fui. ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Por qué? O sea, mis preguntas de verdad fueron así de ¿quién es mi familia estelar? Y cuando me lo dijeron yo así de chido, no entiendo nada. O sea, de verdad, esas preguntas a veces no... Bueno, a mí las necesitaba, pero no me sirvieron, no me enriquecieron en ese momento. Y cuando yo hago los registros akáshicos, de verdad, la gente me permite o canalizar toda la sesión o hacer preguntas. De verdad, la gente no viene con esas preguntas. Es gente que quiere sanar, que quiere... ¿Por qué está viviendo así? Mucha gente ya despertó en conciencia, mucha gente está en su noche oscura, mucha gente está también bloqueado en situaciones con piedras en el camino que no les deja avanzar. Pero de verdad, les puedo decir que los regresan a su camino. A su base. A su base. Es como decir, es que me quitaron esto. Y pues te lo quitaron porque lo debías en otra vida. O sea, ¿y luego? O sea, así de... Wow. ¿Y luego? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo lo recupero? Pues déjalo, suéltalo. O sea, literal muy fuerte, ¿no? O sea, es así de... hay maestros que van de verdad, muchos maestros que son seres que vienen a enseñar. Y enseñar no a lo mejor con cursos o con terapias o cosas así. La enseñanza es más en lo que yo viví, en lo que a ti te sirve. Es una enseñanza muy bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque mi experiencia te va a ayudar a ti a entender que puedo salir, que puedo vivir, que puedo seguir de pie y no tirada en la cama llorando por algo que pasó, ¿no? Ese es el maestro que viene desde su experiencia, desde su enseñanza, a ayudar al otro. Y es lo que venimos a hacer uno con otro, con otro, con otro. Somos una sola persona. En realidad, todos somos uno y cada uno venimos a vivir una experiencia y nos venimos a acompañar y ayudar para vivir esa experiencia. Cuando regresemos al origen, nos vamos a abrazar y vamos a decir, ¡lo logramos! Sí. Pero vivimos aquí, ¿verdad? Todavía. Entonces, el saber que la persona que te vio feo, el saber que la persona te robó, el saber que la persona te hizo daño o muchos casos de padres que no acogieron a sus hijos en momentos necesitados. Y de verdad, las enseñanzas de la vida son amarte, quererte, respetarte, perdonarte, valorarte, salir adelante. Límites. Muchísimas cosas. Claro. Es vivir tu línea sin estar metido en la de los demás y sin permitir que los demás se metan en tu línea de vida. Me decía una chica que me quedó muy grabado. ¿Cómo veo la luz en mi camino? ¿Cómo veo pura oscuridad? ¿Por qué no puedo ver mi luz, o sea, mi camino? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi futuro? Digo, si dejaras de pensar en los demás, si dejaras de vivir la vida de los demás, o si dejaras un poquito que los demás interfieran en tu vida, pudieras ver tu presente y pudieras ver el camino que no necesitas ver el futuro. El dar un paso es tu presente, es tu regalo más grande.
pero hay generaciones y hay trabajos que tenemos que hacer personalmente. Y el registro akáshico es un poquito ese por dónde tienes que ir, a dónde tienes que llegar, cuál es el camino que tienes que tomar para tu aquí y tu ahora. ¿Es algo que te pasó a ti? Sí. Algo que Sí. te pasó a ti. Porque encontraste tu camino, tu presencia, tu acompañamiento. Mucha gente lo hace sola, mucha gente necesitamos un acompañamiento, un grupo, un equipo. Sí, estuvo súper interesante y súper bonito. Entonces, es saber que no estamos solos y saber que arriba todavía hay un séquito de seres que están ayudándonos a ese proceso. Es más bonito que todo. Oye, Sammy, y acá en el chismecito, porque a mí me gusta el chismecito, ¿cómo haces tú? Digo, no sé, tengo curiosidad. Esto es curiosidad mía. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo llega la información? ¿La lees? ¿Te la dicen? ¿O solo sale? ¿O cómo? Solo sale, es como sentirlo. Se llama clarisintiente. Clarisintiente. Dice. Sí. Entonces, yo lo siento, yo las palabras no las escucho, muy raro escucho. Verlos no veo. No. Bueno, hay veces que sí, cuando hago mediumidad y cuando llega algún ser querido, ellos sí se me presentan. Es que es bien curioso, o sea, los seres de luz no tienen cuerpos. Se presentan. Ay, me está llegando. Dale. Me está llegando. Dale. O sea, los seres de luz no tienen cuerpo humano, entonces, pues no los ves, se supone que pues nada más los sientes. La gente necesita ver para creer. Y como yo sí creo, a lo mejor yo nada más lo siento, no, de verdad nunca los he visto, pero a las personas sí las veo, a los seres queridos, cuando hago mediumidad, cuando llega en un registro akáshico un ser querido, sí los llego a ver, pero nada más como quiénes eran o se me presentan. No muy seguido, pero sí. Porque ellos nada más se presentan cuando tú lo necesitas y ellos lo necesitan para sanar algo. Si no se necesitan, no se van a presentar porque es un contrato de registro akáshico. A lo mejor si pides una medium, a lo mejor él sí se presenta, pero en el registro akáshico solamente si es para cerrar algún contrato, algún tema o para sanar de las dos partes, se presenta a la persona. Y yo lo siento, hablo y como sé que no son mis palabras, dejo que fluya mucho la información. Clariaudiente, cuando me concentro mucho, cuando pido que alguien me hable, si los escucho. Una vez me puse así de, a ver, Metatron, ven, o a ver, Arcángel Miguel, o a ver, Rafael, para escuchar sus voces, pero como soy muy dispersa en ese sentido, no retengo mucho esa información, o sea, es más como el sentirlos, el saber que están. Y hay un santo muy, muy querido por mí que de verdad, el Gregorio era un doctor. No voy a decir de dónde porque no me quiero equivocar. No voy a decir mentiras. Entonces, el doctor Gregorio, él hace operaciones etéricas. Y yo lo estudié. Doctor Gregorio. Hace operaciones etéricas. Ok. Y entonces yo lo estudié cuando hice los códigos sagrados con la maestra de ángeles, que eran los cursos que venían con acompañamiento o con esta maestra. Y el doctor Gregorio te cura, entonces a mí me ayudó mucho en ese sentido de cuando yo tenía mi despertar de conciencia. Y él es el único que me habla, de verdad. A él no le gusta, la otra vez estaba escuchando porque lo acaban de canonizar en la iglesia católica. Lo acaban de canonizar. Entonces, la señora que lo escucha y que todo, decía que no le gustaba que dijera su código sagrado porque decía, me está retumbando los oídos, o sea, yo los escucho, no, O sea, no lo repitan como periquito. Pausa, lo invocas con un código sagrado al doctor Gregorio. A él le gustaría que nada más le pidieras las cosas sin invocarlo con los códigos. El universo se rige por numerología, por simbología, por
todo ese tipo de cosas. Entonces, la numerología ayuda mucho a convocar al Arcángel Miguel, Metatrón, Rafael. Entonces, los códigos sagrados te ayudan a eso. Que nos pase el código sagrado de Gregorio porque yo lo ando necesitando. 694-49 veces. Pero no le gusta, te digo que dice, Entonces- espérenme, me gritan. Pues yo se lo sigo haciendo porque, pues así es el... ¿Y si nomás le pedimos de favor? Es que esa es la fe. Esa es la fe con lo que lo pides. O sea, tú nada más invocas y pides con fe y se te dará lo que necesitas. De verdad, los humanos estamos para recibir lo que necesitamos cuando lo pidas con fe. Es algo impresionante. No necesitamos, a lo mejor, yo soy mala para los rituales o para pues sí, esa parte de la vela y el de este. O sea, no. Es más pedirlo con fe y ellos siempre van a estar. Que también hace bien la velita porque los iluminas, el incienso en mi cultura árabe, en mi cultura ortodoxa y maronita, te piden que el incienso es el alimento de los santos. Entonces, les ayudas mucho a conectar con ellos, con una vela les das la luz, con el incienso les das así como el alimento, como aquí estoy. Agradecerles, siempre agradecer. Es algo muy importante en una manifestación o en una pedirles a ellos. Yo creo que lo principal es agradecer y saber que ya te lo han dado porque lo estás pidiendo con fe. Nos fuimos de los registros akáshicos, pero también es muy importante en el poder conectar, el poder pedir y el poder agradecer. Bueno, pero nos fuimos un poquito, pero creo que mucha gente, incluyéndome, estamos agradecidos por habernos presentado al doctor Gregorio. Sí, yo creo que se vino y se presentó él solito porque yo creo que más de unas personas necesitamos esa fe y esa confianza de que podemos estar. Algo que me decían era que nos estaban atacando mucho con las enfermedades. ¿Por qué? Porque las enfermedades no son más que otra cosa que lo que traemos en el alma, lo que traemos en ese sentimiento, en las emociones. Totalmente Entonces, de acuerdo con eso. Cuando tienes fe de que te puedes sanar, de verdad vas más profundo que en el dolor, en la dolencia. ¿Te duele la cabeza? ¿Qué tanto estás pensando? ¿Te duelen los hombros? ¿Qué tanto estás cargando? ¿Te duele la espalda? ¿A quién estás cargando? Las rodillas, ¿qué es lo que no quieres caminar? Entonces, son situaciones en las que dices... De mí no vas a estar hablando, Samira. De mí no vas a estar hablando. Yo creo que te lo mandaron. ¿Es cierto? Sí, las rodillas. No les platico. Pero sí, mi maestra de biodescodificación ¿Tú eres experta en eso? dice que el dolor de espalda baja es como el pípila. Nada más que la cargamos así. Entonces, por eso nos duele. Pero sí son cargas, la mayoría. Entonces, cuando tú pides asistencia o pides sanación, yo cuando estuve en esa situación, era muy curioso porque hubo un momento en el que me quedé tumbada totalmente, en el que no me podía mover. Y nada más fue un día, porque soy muy... Echada para adelante. Sí, y entonces, y aparte, pues hay trabajo, hay hijos, y hay marido, y hay Todo. esa... ¿Por qué vivir? ¿O por qué estar bien? Pero a veces dices, ¿y por qué no me ven? ¿O por qué no me miran? ¿O por qué yo soy la única fuerte en este momento? ¿Y por qué no hay nadie aquí conmigo? ¿No? Cuando volteé y dije, ¡ah, Chihuahua! Pues si la que está sufriendo soy yo. Y aquellos ni se dieron cuenta de que yo estoy aquí sin poderme mover. Bien curioso, dije, esa enfermedad no es mía, es de ellos. Se las dejo, me voy. Y cuando me hice los estudios que salió negativo, yo dije, ¡ay! ¡Qué bonito! Fue algo como esa parte de darte cuenta por qué la tienes. Claro que siempre fui al médico, claro que siempre me acompañé, chequé cualquier cosa, pero el saber por qué, el saber qué situación. Ayer conocí a una persona
que también tenía ese problema de espalda y de todo, y fue con un quiropráctico y le dijo, pues, ¿qué tanto estás cargando? Y entonces que se lo presentó a mi esposo, ¿no? Porque también anda ahí. Y le dijo lo mismo. Delicadillo. Anda ahí, delicadito. Eso no lo decimos. Pero le dije, o sea, puedes contarle tu experiencia de cómo te funcionó. A lo mejor él está con sus terapias y todo demás, pero le digo, ¿qué tanto le puede servir el dejar de cargar? Él se preocupa mucho por la casa, por el negocio, por su familia en Siria. Están viviendo situaciones Terribles. muy, muy fuertes. Entonces, quieras o no, nos enseñaron que las mujeres hacemos esto y los hombres se hacen cargo, ¿no? Entonces, cada quien venimos cargando situaciones que a lo mejor ni nos corresponden, ni nos tocan, ni las tenemos que vivir. Y hoy precisamente en una lectura del café ahí, bueno, yo les llamo interpretación porque no me gusta lectura, porque de verdad no leo o no veo o sea, sí a veces me aparecen mucho las imágenes, pero no las leo como, para mí leer es como saber el significado de cada imagen, y de verdad cada una tiene un significado diferente en la interpretación o en la canalización. Entonces le decía a una persona, no dudes en decir lo que sientes, porque tienes esta situación y no quieres vivir tu despertar o no quieres empezar a conocerte o a vivir o a descubrirte, porque tienes una responsabilidad, tienes una familia, tienes un deber con la sociedad, con tu familia. ¿Y tú cuándo? Y estamos viviendo ese choque cultural con el deber y el querer ser, pero no es porque queramos, es porque de verdad en esta nueva era, en este nuevo puente que estamos creando, como dice el profe Javier, en este nuevo puente que estamos creando, lo tenemos que hacer con conciencia y solamente lo vamos a hacer con esa soberanía que decía ayer, ¿no? Que soberanía es amarnos, querernos, respetarnos a nosotros mismos y que no exista nada que nos manipule afuera. Nos manipulen y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros, nuestra generación, pudiera decir, estamos rompiendo esas cadenas, estamos rompiendo ese yugo que nos detuvo por mucho tiempo en lo que era hacer literalmente en la sociedad, padre, madre o esposa o mujer o hombre o hijos. Lo estamos rompiendo. ¿Y cómo es romperlo? Ver hacia adentro. ¿A qué viniste tú como Marcela? ¿Qué viniste a hacer este mundo? ¿Qué vienes a dejarle al mundo? Eso es lo que venimos a enseñarle a este mundo y a enseñarnos a nosotros y verlo. Entonces estamos en una lucha en la sociedad, en la casa, en la familia y con nosotros. O sea, de verdad, eso es lo que nos lleva a nuestra noche oscura, a nuestro despertar de conciencia, a ese dolor tan intenso que dices, no encajo, no vibro, no soy, ya no pertenezco, ya no me pertenezco. Y esa cuestión de no pertenecer nos está llevando a una serie de cosas, hablando perdón que me meta en esto, pero esa situación de no pertenecer nos está llevando a buscar dónde sí pertenecer. Ahí están los Therians, y eso se los dejo ahí nomás. A mí me pasó algo muy curioso en eso de pertenecer, en mi proceso, o sea, a mí me ha pasado mi proceso de despertar con situaciones de sanación, con situaciones de perdonar y de perdonarme, con situaciones de estar presente, de estar en conciencia. De verdad me han pasado situaciones en las que me pasan a la persona y yo, ok, con ella sentí esto, esto y esto. Y alguien muy linda me dijo, solamente di, te perdono, te libero, me perdono, me libero. Después la maestra de registros akáshicos nos enseña una oración tan bonita de perdonar que decía lo mismo, lo perdono, lo libero, lo perdono, lo libero, me perdono, me libero. Y con eso, o sea, la oración es como para 33 días, pero es situaciones como que no te acuerdas. Lo puedes hacer por 33 días y sanas muchas cosas porque
vas sanando. Y la otra es cuando te llega el momento, cuando te llega la persona, cuando entiendes por qué te pasó, te dijo, te hizo sentir, le dices, te perdono, te libero, me perdono, me libero. Pero lo tienes que hacer con conciencia, o sea, no de Nada dientes. más No. por, ajá, claro. ¿Por qué? Porque es algo muy bonito que estás sanando. O sea, me dicen, tan sencillo, y yo, tan sencillo. Que es más que eso, ¿verdad? Porque a mí me pasó algo muy curioso con unas personas que yo de verdad en mi vida incidieron mucho. A mí, por lo mismo de que fui la rarita de la familia y fui la oveja negra. Entonces, ahorita no lo siento, entonces no lo quiero decir, pero esa parte de no pertenecer, lo vamos a decir así bonito, fue algo bien curioso porque cuando sano esa situación a esas personas, yo dije, bueno, entonces ¿a dónde pertenezco? ¿De dónde soy? ¿Por qué no encuentro mi grupo, mi lugar? Sí, tu manada, tu clan. Yo soy de México, del DF. Y yo salí a los 8 años, en tercero de primaria. Mi maestra de tercero de primaria incidió en mi vida impresionante. Y entonces no me contactaron mis compañeras de tercero de primaria. Samira, ¿eres tú la del tal colegio? Y yo, sí, pero debe de haber muchísimas Samiras. ¿Eres la de esta foto? Sí. Y yo, sí, te estamos buscando. Te queremos meter a nuestro grupo de generación. Tú perteneces aquí. Ok. Yo buscaba dónde pertenecía. Claro que de verdad les agradezco ese... Lo que pides se te da, siempre. Porque nosotros estamos buscando en otro lado donde no somos. De verdad, la vida te va a llevar a donde eres, de dónde perteneces, quiénes te guían. Vino mi familia hace poco y me dicen, mira, es que tú siempre fuiste así. Y yo, así como. Bueno, sí. Así tan auténtica, tan tú. Y ahí los tenía todos, ¿verdad? Leyéndoles el café a mis primos y demás. Porque pues los árabes leen el café en forma predictiva. O sea, la forma típica de leer el café es predicción. Lo volteas, le das vuelta. Le das vueltas y luego lo volteas. Ok. Y dejas que se seque y ya se lee. No, yo rompo todos los patrones. Y a mí me salió un día que alguien se estaba tomando el café, lo suelta y aparece una imagen. Cuando alguien lo suelta, pues a mí me dejan la imagen enfrente, ¿no? Porque estoy frente a la persona. Y empecé a hablar y hablar y hablar y era esa parte de canalización. Y era cómo lo hacía, esa parte que dijiste al principio, cómo canalizas. Yo decía, Chihuahua. Y era un compadre, yo, compadre, pero pues no sé por qué le estoy diciendo esto, pero pues póngale atención a esto. Pues, no sé por qué, no pero sé ahí por le qué. va. Entonces, como soy muy curiosa y no me gusta, ay, sí, ya, canalizo, ay, sí, ya, leo el café, ay, o sea, no. Es más a fondo, ¿por qué lo hago? ¿Qué es? Pues me metí a estudiar, encontré al profesor Javier Espinosa de Holistic Prosperity y empecé a entender que la parte egipcia, el tarot evolutivo, me llevaba a encontrar que en el café también así la parte espiritual, mental, emocional, la parte física, cómo estás conectado con tu árbol de la vida, con el cábala, cómo todo eso te lleva a lo que estamos presentes. A ver, ya me metiste muchas zancadas juntas. Háblame del tarot evolutivo. El tarot egipcio. Ay. Cuéntame. Ellos quieren saber. Y yo también. No, es que todo eso hace Samira. O sea, ok. Lo he estudiado. Vamos a hacer otro programa. Pero, háblame de tu formación. Bueno, mi formación empezó con la maestría en ángeles, que era conocer como toda Ángeles. esa parte del universo que existen, de que... Es que algo bien curioso, yo siempre manifestaba, quiero esto, y me llegaba. Para pedir a mi marido. A mí me dieron, haz una lista y pídeselo a Diosito como lo quieras. Pues él llegó y me leyó la lista y yo así de, ¿quién te dio mi lista? ¿No? O sea, tal cual. Y así. Entonces, así llegó. Entonces,
esa manifestación yo ya la traía, pero no sabía cómo era, cómo sucedía, cómo pasaba. Entonces, todo eso que cuando yo empecé a estudiar Los Ángeles y me dicen, pasa porque tú se lo pides directamente a Dios o se lo pides a un ángel o a un arcángel, se manifiesta, si lo necesitas te lo dan, con fe y voluntad se te va a dar. Entonces, cuando tú tienes fe, cuando tú eres... cuando no tienes esa máscara de pertenecer, que es lo que a veces muchas personas les cuesta porque no pueden ser ellos porque no encajan. Ok. Sí me dolía no encajar, pero yo no dejaba de ser lo que yo era. Entonces, esa parte de ser tan sincera, tan honesta, tan decir las cosas como son, no me llevaron a, como lo que nos decía ayer el profe Javier, ustedes son bien directos. No más ella. Nah. Y entonces, eso me llevó a entender que existía un universo, que existía una manifestación. La maestra nos decía que cuando tú pedías algo con fe, se te daba. Algo tan sencillo como cuando yo me fui a un viaje, una tía había fallecido y me fui de viaje y iba en la noche. Le digo, ay, ojalá que encuentre un asiento sola, porque pues en los camiones para poder estar bien, ¿no? O sea, ir dormidita, porque pues era el transcurso de la noche. Y ya, se lo dejé así encargado a Los Ángeles, pero yo nada más así, ay Diosito, ahí te encargo, ¿no? Ojalá que encuentre un asiento solo. Llego para pagar mi boleto y no había asiento solo, o sea, me decían, no, pues nada más quedan 2 asientos y pues los otros 2 ya están ocupados. Digo, bueno, dígame, ¿con quién me toca? No, pues, no te puedo decir. Yo, bueno, me dice, pero si encuentras alguno vacío, pues te puedes cambiar. Ya, gracias. Llegando, pues fui la última casi en subir al camión. Volteo y el asiento que viene solito, solo. Cierran la puerta y yo, gracias angelitos por haberme guardado mi asiento. Pero es esa fe con la que haces las cosas, ¿no? Ese saber de que no estás sola. Cuando buscas un lugar de estacionamiento que dices, ay, que encuentre un lugar, sí por favor. Sí entonces, están contigo. Cualquier cosa pequeña, cualquier cosa grande también, así de que no puedes pagar algo importante y todo, y que dices, no puedo, ¿de dónde? Y que Dios te dice, aquí está, no te preocupes por eso. O sea, la vida es más que el dinero, que cualquier situación. Siempre va a haber alguien dándote la mano, apoyándote. El aprendernos a dar y recibir es impresionante. O sea, saber recibir, no nada más dar. Ay, Dios. Y entonces, bueno, de ahí, pues, la maestra nos enseñó péndulo, nos enseñó códigos sagrados. A ver, angeloterapia, péndulo, códigos sagrados. Y luego, pues, ya entré a un live, o sea, había un live en vivo de tarot egipcio. Y el maestro decía, pues, hagan sus preguntas, ¿no? Y, pues, yo ya estaba en mi proceso de despertar y evolutivo, ¿no? Entonces yo decía, vamos a hacerle una pregunta aquí bien evolutiva al profe, ¿no? Y me acuerdo que dice, ay, estas son las que me gustan, la vamos a dejar al final. Y yo, ay, sí le atiné. Y sí era mi pregunta. Y era como esa parte de si estaban mis ángeles cuidándome o si había, porque cuando entras en esto, aunque tengas la certeza, tienes dudas. Y siempre queremos que alguien nos diga que estamos que nos corrobore en lo correcto o que están nuestros guías o están las personas. Entonces, de ahí me llamó mucho la atención el tarot egipcio porque no era chismoso en el sentido de ¿por qué esta persona no me habla? O cosas así. Era más interno contigo. La güera que te lo estás sacando. Y entonces es más, no, había unas preguntas que decías, ay, ¿cómo la gente? Pero entonces de ahí contacto al profe Javier Espinosa y me meto a pedirle mi árbol de la vida. Me decía, Samira, métete al curso y de ahí tú vas a aprender a leerte el árbol de la vida. Y yo, no, léamelo porque yo quiero saber cuál es mi proceso evolutivo. O sea, eran demasiadas dudas de saber qué sentía, a dónde iba mi vida. Entonces fue el tarot egipcio, de ahí la numerología, de ahí ya me aventé muchos cursos de despertar de conciencia, de hermetismo, leyes herméticas, leyes mentales. El Reiki lo busqué en otro lado. Un profesor muy, de verdad me gustó porque ya ves que luego te dicen clase gratis de algo, ¿no? Y ese gratis pues no es gratis porque no te enseña nada.
Sí, Y- solo es para darte la pauta para entrar. iniciar. Sí, claro. Pero hubo un maestro en España que sí me llamó mucho la atención y me metí a Reiki. Cuando estudiaba tarot egipcio me metí a estudiar Cábala porque te llevaba un poco a esa parte hermética y de conocimiento del universo, que también ahí lo voy a decir, perdón que me robé tu frase, me explotó la cabeza, Sí, ya sé. porque era todo lo que yo había vivido, ahí estaba. Sí, Cábala es una cosa impresionante. Entonces decía, ay, no viví tan mal. Preciosa, sí. Es esa parte de conocerte, ¿no? De esa parte de que no pertenecía porque hacía las cosas así. Y pues ya los registros akáshicos. Pero mi fuerte es los registros akáshicos. O sea, el tarot egipcio de verdad, hasta hice mi tirada. Ya te la enseñó el profe. Hice mi Sí. tirada. Pero de verdad, el profe una vez dijo, a mí me tardó 5 años en poder leer bien una tirada, en tener confianza en mí. A mí me encanta canalizar de la forma en que hago con los registros akáshicos. Entonces, zapatero a tus zapatos. Me quedo por ahora todavía con los registros akáshicos. Es una cosa impresionante. La verdad es que a mí es algo que me dejó muy sacada de onda, me voló la cabeza y duré, ¿sabe cuántos días así? Porque no daba crédito. Sí hay cosas que uno entiende, hay cosas que que tú sabes, pero faltaba acomodar. Y yo creo que eso para mí fueron los registros akáshicos. Una terapia bastante recomendada. Samira está aquí en San Luis. Vamos a dejar al final del video sus credenciales, la descripción y su lugar para que vayan y busquen a Samira. La verdad es una persona bastante preparada y es impresionante. Lee los registros de una forma muy amorosa. Que no, es algo que ustedes necesitan vivir. Si es que están listos y sienten que es su momento, adelante. Recuerden que, como siempre les digo, busquen la forma de salir de donde no se encuentran a gusto. Siempre va a haber algo, cualquier tipo de terapia que les pueda ayudar, busquen salir y respirar. Samira, ¿algo con lo que quieras despedirlo? Ahorita que dijiste eso, de verdad, hay muchos maestros, hay muchas terapias. Hagan lo que les resuene y lo que les dicte su corazón, porque de verdad después te dejan peor de cómo llegamos. Entonces, no creerse todo lo que escuchan y escuchar siempre lo que te deja tu corazón, tu experiencia, tu vivencia y tener fe en ti, no en las personas, no idealizar, no hacer más grande, porque todos vamos al mismo lugar, simplemente unos despertamos antes y otros un poquito después, pero todos vamos al mismo camino, todos vamos al mismo lugar. Y esa parte de acompañamiento es lo que necesitamos como humanidad, porque vamos a regresar a esa unión. Y entonces no hay más ni menos, todos estamos para... Todos y a mí estamos me encanta unidos hacer. en lo mismo. Y cuando nos demos cuenta que lo que le hacemos al otro no lo estamos haciendo a nosotros mismos, ese día va a cambiar la perspectiva que tenemos sobre la vida. Gracias, Samira. Es un placer, de verdad, enorme. Gracias por aceptar. Nosotros aquí en Marcela Veina siempre presentando cosas muy interesantes. Pero también otra recomendación, busquen gente preparada. Samira, la verdad es que es una mujer con una currícula impresionante, que sea congruente. Hay que ser congruente con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que pensamos. Gracias por estar aquí, Sam. Muchas gracias, Marce, por la confianza. Gracias, Marcela Veina, siempre contigo.